Hola, antes de empezar tengo que decir que este fanfic no me pertenece. El autor original es Eyo Sarid, traducido por mí. Dejaré el link del fanfic como del autor para que los apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Relajado era una mala palabra para describirlo mientras caminaba por las calles de Konoha con Anko y Mai en sus brazos, pero ciertamente estaba tranquilo sabiendo que los lobos lo vigilaban en silencio. No había muchos, pero con la adición de patrullar Ambu fue más que suficiente. Un transeúnte le dio un leve asentimiento cuando los miró a los ojos y tuvo que luchar contra la sonrisa que amenazaba con curvar sus labios. A diferencia de los Ambu que usaban su presencia para disuadir problemas, sus lobos se mantenían ocultos entre los rebaños. No podían arriesgarse a ser descubiertos tan pronto en el juego, por lo que las máscaras estaban reservadas para dentro de la sede, o la guarida, como lo llamaba Sai, y cuando trabajaban fuera de Konoha. Con suerte, no tendrían que preocuparse por eso pronto. Iba a ser un día glorioso en el que sus lobos pudieran merodear a la vista del mundo. Devolviendo el asentimiento, dejó que su atención se dirigiera a su empresa actual. Mai tocó ligeramente su brazo derecho, como si dudara en hacer tal contacto en público. Luchó admirablemente por mantener el rostro desinteresado que solía usar, pero el ligero rubor y la incertidumbre que se había apoderado de sus rasgos lo arruinaron. Sin embargo, sabía que ella estaba vigilando atentamente cualquier amenaza entre la multitud. Ella siempre llevaba algunos cuchillos sobre ella y él no tenía ninguna duda de que cualquier cosa que ella sintiera hostil encontraría a dos de ellos enterrados en él sin pensarlo dos veces. Anko, por otro lado, y además, el otro brazo, parecía completamente cómodo al ser visto en su brazo. Tal vez se había acostumbrado a las miradas o las ligeras miradas de disgusto o tal vez simplemente no le importaba lo que pensaran los demás, pero caminaba tranquilamente a su lado, probablemente más interesada en dónde irían a cenar que en los rumores que pudieran extenderse. No sabía con certeza si llevaba armas encima, pero teniendo en cuenta su reputación, era seguro asumir que sí. Trató de no pensar en su ropa o en los pocos lugares que tenía para esconder algún tipo de arma. Lo último que tenía que hacer era proporcionarle más formas de burlarse de él. Una ligera brisa pasó junto a ellos, trayendo consigo el olor del otoño, y brevemente se preguntó si debería haber traído su capa. Había dejado sus dos regalos en casa esta noche, la capa y el diente de Mri, pero tenía una funda de kunai en cada pierna en caso de que sucediera algo. Mirando su atuendo habitual de camisa azul y pantalón negro, brevemente pasó por su mente que probablemente debería haber usado algo más que su atuendo de shinobi. Demasiado tarde para cambiar ahora, reflexionó. Y tampoco era como si él fuera el menos bien vestido del grupo, la curiosa elección de vestimenta de Anko era mucho más adecuada para ir de bar en el barrio rojo que para salir a cenar. Por supuesto, nadie le señalaría algo así a Mitarashi Anko y pocos querrían hacerlo. Tenía un cuerpo excelente, por el que trabajaba duro, y estaba feliz de demostrarlo. Y él, como muchos otros, disfrutaba mirándolo. Él lo negaría si ella se lo preguntara, solo para evitar las burlas, pero tenía la sensación de que ella estaba muy consciente. De hecho, parecía casi complacida cada vez que lo veía mirándola. Si había algo que sabía sobre la mujer era que amaba la atención. Tampoco importaba de quién se lo contara, siempre y cuando mantuvieran las manos quietas. Estaba más que dispuesto a ser uno de los que le prestaron la atención que tanto buscaba. Y fue ahora, prestándole esa atención, que extrañó los ojos azules que lo observaban mientras escoltaba a las dos mujeres en sus brazos por las concurridas calles de Konohagakure. Quizás era mejor que no los viera. Estaba de buen humor, después de todo, habría sido una lástima arruinarlo. Estaba allí y desapareció en un instante, pero no había forma de que ella pudiera haberlo perdido. Rozando sus sentidos, pudo sentir su presencia mientras se desvanecía, como el toque fugaz de un amante que nunca volverías a ver. Pero ella lo volvería a ver, sin importar lo que hiciera falta. Cómo tembló su cuerpo en ese breve instante, cómo le dolió cuando se escabulló de nuevo. Él estaba allí, tan cerca y, sin embargo, ella no podía hacer nada. Tan cegador fue ese destello del sol que ahora la oscuridad a su alrededor se había multiplicado por 100. El calor que traía fue tomado tan pronto como ella pudo reconocerlo, robado por la cruel amante del destino. Ella podía suplicar, pero aquí, dentro de esta prisión, él no podía oírla, no podía ver que ella lo necesitaba de nuevo. Habían pasado 2 largos años, los años más miserables de su vida, soñando con volver a él una vez más. 2 años plagados de miedos y pesadillas de que tal vez nunca la recupere. Y ahora, tan cerca de su escape, se le negó una vez más la salvación.
Quería gritar, quería llorar, quería arremeter contra todo lo que los había separado, pero sobre todo, lo deseaba a él. Con cada segundo de los últimos años, ella se había acercado más y más a reunirse y ahora, con cada segundo, él se alejaba cada vez más. Muévete, ve tras él. Era medio grito y medio sollozo desesperado, ya que deseaba que la cárcel pudiera oírla. ¿No puedes verlo? ¿No puedes sentirlo? No dejes que se escape. Sería inútil, su prisión no podía escuchar sus gritos, no como su alcaide había podido hacerlo. No, él había confiado en ella, le había permitido tanta libertad que podía hablar en sus pensamientos. Su hermana no había sido tan confiada, y quizás eso era más sabio de lo que le gustaría admitir. Él había confiado en ella y ella lo había traicionado. No era la eliminación de Tatsuki lo que era su traición, lo que había sido lo mejor para él, incluso si no podía verlo o se negaba a aceptarlo. Ella no lo había traicionado matando a la puta, sino yendo a sus espaldas para hacerlo. Y luego, en lugar de disculparse por hacerlo sin permiso, por no tomarse el tiempo para convencerlo de que esa era la mejor manera, lo había dejado. Lo dejó cuando más la había necesitado. Lo dejó cuando estaba más vulnerable. Lo dejó cuando ella podría haberse consolidado como la parte más importante de su vida. Podía sentir leves trozos de ira y celos saliendo de su cárcel, lo que le decía dos cosas. Primero, que de hecho había visto a su hermano. Y segundo, que ya había encontrado otro. Eso podría haberlo adivinado. Habían pasado 2 años. Por supuesto, alguien más habría podido entrar en su vida con tanto tiempo. Más tarde serían competencia por su atención, lo sabía, pero había una parte de ella que no podía evitar alegrarse. Sabía cuánto había significado su compañía para él. Puede que no fuera de la misma manera que el Yamanaka que estaba a menudo con él, pero ella era muy consciente de cuánto lo había ayudado a superar cada día el conocimiento de que tenía un compañero constante. Y luego ella no solo lo había dejado, sino que había dejado esas palabras con él. Esas horribles, horribles palabras. Sin embargo, si había encontrado a alguien nuevo, era muy probable que esas palabras la obsesionaran más que a él. Parecía haber sido capaz de encontrar compañía a pesar de ellos, pero muy bien podrían ser esas palabras las que la condenaron por no volver a estar cerca de él. Porque ella sabía, a pesar de esas palabras mordaces, era ella quien no era digna de él. A ella le pareció relajado, caminando tranquilamente por la calle. Estaba muy lejos de lo que había presenciado unas horas antes. Atrás quedó la ira, esa furia congelada apenas contenida detrás de los dientes apretados. Tenía la sensación de que la mayor parte de su tranquilidad provenía de los dos que caminaban con él. Ligeros celos parpadearon brevemente en su corazón. Él era su hermano, porque estos dos podían pasar tiempo con él cuando ella no podía. Debería haber sido ella caminando a su lado, debería haber sido ella quien había provocado que su ira se disipara. En cambio, ella era simplemente otro cuerpo dentro de la multitud, viendo cómo su hermano se alejaba más y más. Moviéndose entre la multitud lo mejor que pudo, luchó por mantenerlo a la vista. A diferencia de ella, parecía no tener problemas para navegar por la masa de cuerpos, a pesar del compañero en cada brazo. Ambas mujeres eran mayores que él, la de su izquierda era más obvia, y sin embargo colgaban de su hermano como perras. La mayor del grupo estaba vestida solo con una minifalda y un abrigo abierto sobre una rejilla, como si su hermano acabara de sacarla de uno de los muchos bares o clubes que se encuentran en el barrio rojo. Había una sonrisa de satisfacción en su rostro y ningún signo de vergüenza a pesar de sus acciones. Era bastante fácil ver a su hermano mirarla cada pocos momentos, sin duda atrapado por la apariencia de la mujer mayor. Naruko apostaría dinero porque la puta estaba tratando de seducir a su pobre hermano con algún propósito nefasto. Sin embargo, la segunda mujer no parecía tan mala, siendo solo unos años mayor que su hermano y actuando de una manera mucho más reservada. Sus manos descansaron suavemente en su brazo, estableciendo el contacto suficiente para mostrar a la gente con quien caminaba y permitirle ser guiada mientras atravesaban las carreteras de Konoha. Cuando Naruko pudo ver el rostro de la mujer, ella pudo ver la leve vergüenza, pero por lo que no pudo decir. La mujer mayor, sin embargo, fue una suposición bastante acertada. ¿Era este reservado un amigo? Quizás era la hermana de un amigo o incluso alguien que se había perdido, pero a Naruko le gustaba mucho más que el otro. Incluso si resultaba ser la novia de su hermano, Naruko tuvo que admitir a regañadientes que podría haber elegido algo peor, al menos ella no era la otra mujer. No estaría mal decir que a Naruko realmente no le gustaba la mujer de cabello púrpura colgando de su hermano. Con suerte, la mujer perdería el interés y dejaría a su hermano en compañía de su compañero de cabello oscuro.
Al menos entonces tendría más posibilidades de incorporarse al grupo para hablar con su hermano o encontrarlo a solas. Por supuesto, si ambos pudieran irse ahora mismo, sería preferible. Cuanto antes pudiera hablar con él, antes podría obtener su respuesta y quería respuestas. Necesitaba preguntar por la rubia de la academia, la Yamanaka que la había detenido, y averiguar por qué le tenía tanto miedo. Tenía que saber por qué parecía tan frío y distante. Quería escuchar lo que había estado haciendo durante los últimos años. ¿Qué había hecho? ¿Con quién se había quedado? ¿Por qué no quería hablar con su madre o su hermana? Eso probablemente la molestó más. Habían sido tan cercanos hace apenas 4 años, pero ahora actuaba como si nunca los hubiera conocido. ¿Se habían ido tanto tiempo que los veía como extraños en su vida? ¿Fue porque de alguna manera los había olvidado? No, eso no fue posible. No había forma de que su hermano pudiera olvidarlos alguna vez, los había amado demasiado a los dos para que ese fuera el caso. Entonces tenía que haber algo más, algo que le faltaba, y llegaría al fondo del asunto. Con cada noticia, su príncipe parecía más grande a sus ojos. Estaba más que mareado al saber que Naruto tuvo su primera muerte hace 4 años y se sorprendió cuando destrozó a su amigo más cercano 2 años después de eso. Al enterarse de que alguien se había convertido en enemigo de su ahijado le hervía la sangre, pero saber que el clan había sido puesto de rodillas, sin violencia, incluso, le agradó muchísimo. La imagen, en toda su perfección, se había vuelto demasiado anticuada 6 años después de haber sido creada magistralmente. Un nuevo retrato había ocupado su lugar, mostrando exactamente la misma imagen solo que envejecida. Había una dureza en esos brillantes ojos morados y una agudeza que envió escalofríos por su columna vertebral. Los labios permanecieron fruncidos desapasionadamente, como si fuera de mal gusto que su imagen estuviera confinada en un mero marco de fotos. Sus rasgos eran más nítidos ahora, habiendo crecido de un niño a un hombre joven, y traído consigo un sentido de nobleza que eclipsaba con creces la imagen principesca que tenía anteriormente. Comparar esa imagen con esta era comparar el cadáver de un cerdo con un ser divino. El cabello de su príncipe seguía tan rojo como la sangre, una desordenada corona carmesí que había crecido hasta llegar a sus hombros. El artista se había tomado la libertad de tirar parte del cabello en una pequeña cola de caballo en la base de su cuello y Orochimaru no pudo evitar estar de acuerdo con la decisión y el sentimiento más regio que le dio a la imagen. La piel pálida destacaba en profundo contraste con el fondo oscuro, brillando como la luna. No era natural, no podía ser natural, tener una piel tan perfecta y, sin embargo, eso es lo que mostraba esta imagen. Podía optar por creer que el artista le estaba mintiendo cuando pintaron esta obra maestra, pero eso era dudar de la belleza de su príncipe. Orochimaru nunca dudaría de su príncipe. No había visto a su amado príncipe, no desde su salida del pueblo hace poco más de una década, pero el artista sí. Lo había arreglado para que lo llevaran a la aldea, había arriesgado a sus espías para asegurarse de que la imagen fuera como realmente era. Valió la pena. Por supuesto, las buenas noticias eventualmente dieron paso a las malas, y parecería que Kusina había decidido regresar. No sabía si ella se había reunido con su hijo todavía, o si él estaba viviendo una vez más con la familia que lo había dejado, pero tendría que posponer más regalos hasta estar seguro. También fue una lástima. Finalmente había encontrado algo que valía la pena dar. Su mirada se apartó brevemente del cuadro para descansar en la mujer que dormía frente a él o, más específicamente, en el collar que descansaba sobre su pecho desnudo. Un círculo dorado de espirales brillaba intensamente a la tenue luz de las antorchas de esta habitación dedicada a su príncipe. Pensar, se las había arreglado para encontrar un artefacto como este. Nunca dejaba de sorprenderle lo afortunado que parecía ser cuando su objetivo estaba relacionado de alguna manera con su ahijado. Sí, esto sería lo perfecto para el joven príncipe, algo que podría acercarlos más que cualquiera de los regalos que les había dado antes. La luz de las antorchas pareció derretirse sobre las espiras doradas del collar en asentimiento, trayendo una sonrisa a sus labios. Teniendo en cuenta lo que tenía ante él, o lo que es más importante, lo que representaba, estuvo bastante tentado a quedárselo para él, pero eso no serviría. Habían pasado 4 años y, sin embargo, su príncipe solo había recibido 2 regalos. Fue inaceptable. Tenía 8 años que compensar y ahora 2 para los que no había podido encontrar nada adecuado. No podía quitarle esto, no quería quitarle esto. De todos modos, estaba mejor en sus manos. Él era Orochimaru, la serpiente Sannin. No tenía ningún uso práctico para el amuleto de a su príncipe, sin embargo, podía hacer uso de él y así iría a él.
Ese fue uno de los que se encargaron, ahora solo le quedaban 9 regalos más. Ociosamente, su mirada se movió del collar a quien lo usaba actualmente. Con el pelo largo y negro muy parecido al suyo y la piel casi igual de pálida, le pareció bastante extraño mirarla. 2 dedos pálidos se encontraron recorriendo con cuidado su mejilla, pero él no tenía miedo de despertarla. Ahora dormía no por naturaleza, sino por voluntad de él. Desde su mejilla, los dedos de él se deslizaron por su cuello y sobre su pecho, deteniéndose en la sábana roja que cubría sus pies y llegaba justo por encima de su ombligo. Cuando pensaba en ello, era una sensación extraña, estar tocándose sin sentirlo, porque esta carne, su carne, pronto sería su carne. Consideró brevemente la idea de aprovechar su estado de sueño antes de desterrarlo de su mente. No estaba dispuesto a permitir que otro cuerpo profanara su futura nave, incluso si ambos fueran él. Él se arrastró hacia arriba por su cuerpo y pasó como un fantasma sobre sus labios rubí. Cuidadosamente lo separó y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su lengua. Este era el premio, la única razón por la que había decidido que usaría este cuerpo como su recipiente. La capacidad de manipular un músculo tan poderoso de la manera en que lo hacía esta mujer era algo inaudito antes, pero ahora estaba aquí, esperando ser reclamado. Extender la lengua como si fuera una quinta extremidad era una oportunidad que no podía dejar pasar, no cuando ninguno de los otros candidatos potenciales tenía algo más interesante. Había esperado, brevemente, poder agarrar un Uchiha, pero eso parecía estar más allá de su alcance por ahora. Tendría que esperar a que el último superviviente tuviera algunos hijos que pudiera agarrar o hasta que tuviera la oportunidad de obtener el último Uchiha él mismo. Lo último era preferible en el tiempo, pero sus posibilidades de éxito eran mucho mejores para la primera opción. Le quitaron los dedos de la boca y, en cambio, se movieron para abrir un solo ojo amarillo. Era tan parecida a una serpiente, tan parecida a él en apariencia, que tuvo que preguntarse si no habría tenido un hijo del que no estaba al tanto. Semilla o no, su cuerpo sería suyo dentro de los 15 días y seguiría siendo su carne durante 2 años después. Podían pasar muchas cosas en 2 años, lo sabía, y tenía un poco de curiosidad si primero se presentaría a su ahijado mientras estaba envuelto en su carne. Por otra parte, eso podría beneficiarlo. Sus espías hablaban a menudo de que su príncipe estaba en compañía de mujeres, parecía casi como si eso fuera todo con lo que interactuaba de forma regular. Si ese fuera el caso, quizás sería preferible reunirse así. Y si su principito fue golpeado por la belleza de este cuerpo, tanto mejor para ganar su confianza y traerlo a casa. Sí, en casa, porque aquí, en un lugar que se rendiría a todos sus caprichos, era el único lugar que podía ser adecuado para que él viviera la vida que se merecía. Si el príncipe todavía se sentía atraído después de conocer su identidad, que así fuera. Después de todo, todo príncipe necesita la guía amorosa de una reina. No estaría de más seguir siendo mujer un tiempo más para su ahijado, él iba a ser inmortal, después de todo. ¿Qué fueron unas décadas como mujer comparadas con la felicidad de su príncipe? El sol del mediodía brillaba intensamente en la casa, pero no podía hacer nada para impartir su calidez y luz sobre el único ocupante. Había un frío que se aferraba a ella, una profunda oscuridad de desesperación y miseria. No había logrado llegar a su dormitorio antes de romper a llorar, colapsando sobre la alfombra de felpa frente al sofá verde de su sala de estar. Era este sofá, en el que se había sentado y contaba historias a sus hijos, desde el que había planeado su boda con su prometido, donde había hecho el amor con su esposo en numerosas ocasiones, que ahora atrapó sus lágrimas mientras la enterraba. Cara a los cojines familiares. Sus palabras, por pocas que fueran, todavía le cortaban el corazón con la misma agudeza helada que poseían cuando pasaban por sus labios. Una sola frase había sido más que suficiente para recordarle sus fracasos, sus miedos y sus más profundos arrepentimientos, y él la pronunció sin piedad ni vacilación. Se lo merecía, sabía que lo hacía. La culpa descansaba únicamente sobre sus hombros, los mismos hombros que ahora temblaban mientras sollozos incontrolables atormentaban su cuerpo. Si no se hubiera ido, no tendría estos problemas, sino que estaría felicitando a su hijo por graduarse de la academia mientras le preguntaba qué le gustaría comer para la cena de celebración. Los tres estarían aquí juntos, como una familia, disfrutando de la cercana compañía y la calidez familiar que siempre habían compartido. Esta noche parecía ser solo ella, Naruko se había escapado en un intento de llevar a Naruto a casa. Esta no era su casa, no desde que lo habían cerrado desde hacía 4 años. Ahora tenía un nuevo hogar, ella lo había visto. Un pequeño apartamento cómodo, lejos del distrito del clan, había asumido el papel.
¿Cuánto tiempo había vivido allí? ¿Estaba solo o había alguien viviendo con él? Hubo una mujer joven con cabello largo y negro que salió de su apartamento, ¿había sido una especie de compañera de cuarto para reducir el costo? Quizás era una amiga que había hecho en su ausencia o una figura de hermana mayor. Hasta que encontrara a Naruto, estas preguntas y muchas, muchas más quedarían sin respuesta y eso la estaba destrozando. Necesitaba saber qué había pasado mientras ella estaba fuera, por lo que había pasado. De lo contrario, nunca sería capaz de compensarlo. La idea de no inventar las cosas, de no arreglar las cosas, era horrible. No solo porque había hecho daño a su hijo, sino porque nunca podría reparar la relación que parecía haberse roto en su ausencia. ¿Podría haber sido tan malo quedarse con otros? ¿O había sido simplemente el hecho de que ella lo había dejado? Ella había prometido estar allí, como él mencionó inmediatamente después de su reunión, y en su lugar se robó a su hermana y lo dejó sin familia. Claro, ella siempre había considerado a Kurena y su hija Itsunade era la madrina de sus hijos, pero eso no tenía nada en los lazos de sangre que habían sido cortados. La familia Uzumaki se enorgullece de todo y aunque no importa si tu familia es de sangre o no, que la sangre se convierta en sangre era impensable. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que había hecho. No había excusa para que un Uzumaki se quedara atrás. Incluso si quedarse les traería la muerte a ellos, a usted y a toda su gente, se creía que era mejor morir con la familia que vivir sabiendo que les había dado la espalda. No se había atrevido a hacerlo. Preocupada por su salud y su futuro, con cicatrices por su bebé, lo había dejado atrás. Ella había traicionado su sangre. Y ni siquiera había enviado una maldita carta. Sabía que probablemente habría significado muchísimo para él saber de ella después de que ella se hubiera ido, pero si ella le enviaba cartas, él sin duda respondería. Claro, ella podría decirle que no lo hiciera porque se estarían moviendo a menudo durante el viaje, pero enviarle una carta a la que tenía prohibido responder habría sido terrible. ¿Qué tendría que decirle más allá del progreso que estaba haciendo su hermana? Ella podría hacerle preguntas sobre su vida, pero él no podría responder. Al final, se volvería amargado, solo oía hablar de su hermana y de lo mucho que parecía ser favorecida. Ella sería incapaz de decirle que esos pensamientos estaban equivocados porque él nunca podría compartirlos con ella. Sin embargo, sus respuestas habrían sido mucho peores. Saber cuánto los extrañaba, escuchar su súplica por su regreso le rompería el corazón. Ella no habría podido hacerlo, lo sabía, porque la primera carta que envió probablemente la habría traído de regreso a Konoha y a Naruto nuevamente en peligro. Ella no podía hacerle eso. Y, sin embargo, quizás eso hubiera sido lo mejor. Tal vez la posibilidad de dañar sus bobinas de chakra y quitarle su futuro como si no hubiera mejor que dañar su relación con su hijo y destrozar a la familia. Pero la suerte estaba echada y no le quedaba nada por hacer más que arrepentirse. Más sollozos sacudieron su cuerpo. Su cuerpo estaba exhausto tanto mental como físicamente. Una siesta probablemente no la ayudaría, la dulce e ignorante dicha de la nada podía hacer sus maravillas. Su cuerpo estaba a favor de esa opción, pero su corazón y su mente tenían una opinión diferente. Tan pronto como sus ojos comenzaron a caer, 2 charcos de amatista congelada la miraron acusadoramente. Solo vas a llorar hasta quedarte dormido, ¿verdad? Solo puedo imaginar cuántas veces hizo eso preguntándose a dónde se había ido su familia. Las palabras no estaban en su voz, pero tampoco eran completamente de ella. Una mezcla de su voz y la voz de su hijo habló con una boca de navajas, cada latigazo de su lengua desgarró su corazón. Pero estaba bien. Naruto debió haber pasado innumerables noches tal como estaba ahora y, sin embargo, había encontrado la manera de continuar durante 4 años. Mire usted es lamentable, la voz escupió. No tienes derecho a compadecerte de tus propios errores. Te mereces este dolor, él no. Las palabras, aunque duras, trabajaron para drenar su depósito de lágrimas y pronto su llanto llegó a su fin. Levantándose sobre brazos temblorosos, se dirigió a su habitación. Su hijo había sufrido a causa de ella y ese era el resultado final. Si quería poder ayudarlo, necesitaba recuperarse. La ducha que tomó se prolongó mucho más de lo que debería y se rompió 2 veces bajo el agua humeante, pero sabiendo que su hijo dependía de ella para arreglar las cosas, logró detener sus lágrimas en ambas ocasiones.
Para cuando salió de su habitación vestida con pantalones de chándal y una bata suelta, el sol había comenzado a arder de un naranja intenso a través del cielo cada vez más oscuro. Mientras se sentaba a la mesa de la cocina, con una taza de té caliente en las manos, y observaba cómo el sol se desvanecía detrás del horizonte, llegó al simple entendimiento que podría impulsarla hacia adelante. Mañana es un nuevo día, otra oportunidad para hacer las cosas bien. Me dio un reconfortante calor pensar eso, darse cuenta de que todavía había esperanza por tener. Y si no puedo hacerlos bien mañana, lo intentaré al día siguiente, y todos los días después de eso, hasta que lo haga. Fue una cocina mucho más relajada la que se retiró a la cama esa noche, una que se deslizó instantáneamente a los sueños de una familia plena y feliz. La suave sonrisa que estiró sus labios durante toda la noche fue hermosa, pero no había nadie con quien compartirlo. Todavía era extraño para ella saber que siempre tenía al menos una persona siguiéndola en todo momento. Ella era muy consciente de que los guardias y Hyuga alrededor del complejo la verían durante las patrullas, pero eso era diferente. Los miembros de Hyuga simplemente la vieron mientras realizaban exploraciones rápidas de los terrenos. Sin embargo, sus sombras siempre estaban presentes, siempre observándola y garantizando su seguridad. Era un milagro que los guardias aún no los hubieran capturado. Kallen había mencionado que era porque eran así de buenos, pero su comentario inteligente fue rápidamente descartado después de que Kotomi explicara que estaban ayudados por sellos. No sobreviviría a un escrutinio intenso, pero sería suficiente para permitirles escapar de la breve mirada de los guardias y Hyuga. Y realmente, eso es todo lo que necesitaban. Mientras la gente no supiera que estaban allí, no miraban y mientras no miraban, no los encontraban. Funcionó bastante bien. Por ahora al menos. Hinata se sobresaltó y salió de sus pensamientos cuando una puerta se abrió cerca, un rostro asomándose para confirmar su identidad. Hinata-sama, nos gustaría hablar contigo. Lo primero que hizo fue activar su Byakugan, solo para ser recibida por nada. Eso fue bastante inquietante. Según sus palabras, había al menos otra persona presente, pero ella no podía ver lo que podría estar pasando dentro. No había muchas de estas habitaciones dentro del recinto, habitaciones que pudieran dar total privacidad. Nadie podía recordar cómo lo habían hecho originalmente e incluso los ancianos no parecían saberlo, ya que sus hogares seguían siendo fáciles de ver. Es por eso que los Hyuga siempre actuaron de esa manera anterior. Cuando las personas pueden mirar tu vida mientras estás haciendo absolutamente cualquier cosa sin previo aviso o indicación, debes comportarte de la mejor manera posible. Por eso, habitaciones como esta eran tan codiciadas. Ahora solo quedaban dos cuestiones importantes. Cómo esta persona, obviamente un miembro de la rama de la banda envuelto alrededor de su cabeza, se las arregló para apoderarse de esta habitación durante un periodo de tiempo y por qué querían que ella entrara. Asintiendo con la cabeza al hombre, dio un paso atrás, lo que permitió que uno de sus guardias entrara en la habitación para una rápida exploración. Al entrar con la debida vacilación, pero un poco tranquilizada por el hecho de que nada parecía haberle sucedido al lobo, Hinata fue recibida con una vista que no podía entender. Docenas y docenas de miembros del clan Rama de distintas edades se habían apiñado en la habitación. Las antorchas proporcionaban mucha luz pero también muchas sombras entre los ocupantes de las habitaciones, lo que hacía casi imposible identificar a los presentes. Hubo una división en la multitud, lo que permitió que uno llegara al otro lado. No tenía ninguna duda de que su guardia se había visto obligada a bajar hasta el final de la habitación para evitar ser descubierta, pero fue lo que vio al final de la habitación lo que más la desconcertó. Había una foto, un retrato, pero era de ella. ¿Por qué estaría allí esta foto? ¿De dónde la habían sacado y qué tenía esto que ver con ella? Por aquí, Hinata-sama. La puerta se cerró detrás de ella, dos miembros se movieron para protegerla, mientras el que la dejó entrar la condujo a través de la multitud y la imagen de ella misma. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más empezaba a pensar que esta imagen no era de ella, sino de su madre. Eso tenía un poco más de sentido, tanto porque probablemente había muchas fotos de su madre como porque los miembros de la rama la querían mucho. Cuando llegaron al final de la habitación, sintió que su guardia oculto colocaba una mano reconfortante en su brazo para asegurarse de que estaba al tanto de su presencia y estaba bastante segura de que su otro guardia se había movido para asegurarse de que estuviera flanqueada por ambos lados en caso de que cualquier cosa debería pasar. El que la acompañaba se alejó y se fusionó de nuevo con la corona mientras una mujer joven ayudaba a un anciano a pasar al frente. Hinata-sama, su arco casi lo lleva al suelo y la joven a su lado hizo todo lo posible para asegurarse de que no colapsara.
El destino ha hablado por ti que no será marcado. Verdaderamente eres tú quien está destinado a liderar a los Hyuga. Esto fue una pequeña sorpresa, pero no del todo impactante. Si bien ella nunca había creído en el destino, ya que sus padres pensaban que era una tontería, la mayoría del clan había tenido fe en el poder místico del destino durante más tiempo del que su historia podía recordar. Aún así, no esperaba que le dieran sentido al hecho de que Naruto había podido ayudarla con el sello. Por supuesto, eso dejó las cosas un poco más claras. Con la mayoría del clan creyendo en el destino, se decía que cualquier evento había sido decretado por tal. Para ella, ser expulsada de la familia principal y, sin embargo, no estar controlada por el sello de la familia Rama, debe haber parecido una especie de milagro. Sin embargo, si pensaban que ella estaba destinada a liderar, no sabía lo que estaban tratando de hacer. Ir en contra de la familia principal era una idea tonta, a menos que de alguna manera pensaran que ella podría liberarlos del sello. Para ser un instrumento del destino entre los Hyuga, solo la idea envió un escalofrío por su espalda. Las cosas ya eran raras, pero tenía la terrible sensación de que esto era solo el comienzo. Hay quienes no pueden ver esto, continuó. Pero nosotros sabemos la verdad. Cayendo de rodillas, para consternación de la mujer que lo había estado ayudando a ponerse de pie, se postró a sus pies. Todos los demás en la habitación rápidamente siguieron su ejemplo, inclinándose en el suelo ante ella. Más que un poco nerviosa y más que confundida, Hinata miró alrededor de la habitación en busca de ayuda que no encontraría. Te miramos, con los ojos de nuestra sangre, para que podamos ser testigos de la verdadera visión de los elegidos por el destino. Hinata no Mikoto. El significado detrás de sus palabras no era tan alarmante como los jadeos que resonaron por toda la habitación cuando cada persona presente activaba su Byakugan. Podía rezar para que el jadeo no significara lo que ella pensaba, pero sabía que habían descubierto a sus guardias. Quizás los tres tendrían la suerte de salir de la habitación antes de que la gente pudiera ponerse de pie. Casi como uno, el chakra pulsó, disipando el genjutsu que había permitido a sus lobos colarse en la habitación con ella. Incluso cuando la ilusión sobre ellos se desvaneció, sus guardias se movieron para pararse frente a ella, con las manos tocando su canto. Fue el anciano quien terminó decidiendo la reacción de la habitación ante estos intrusos. Mirad. Proclamó. Nuestra diosa está protegida por lobos. Echándola una larga mirada antes de compartir una mirada entre ellos, los dos lobos se volvieron hacia ella y se arrodillaron. Aún completamente fuera de su elemento, Hinata miró a su alrededor con impotencia. Realmente podría usar algo de la guía de Naruto ahora mismo. Desafortunadamente, Naruto no estaba aquí. Fin del capítulo.